Hola, yo soy Abril. Y yo soy Itzel. Sean Bienvenidas, bienvenidos bienvenidas, y bienvenidos al bienvenides primer y capítulo de bienvenidos al Ilmatar. primer capítulo de Ilmatar. Este, bueno, en esta como introducción a este nuevo capítulo de nuestras vidas, este será un podcast que hablaremos sobre la relación entre la historia y las películas que pues ven y tal, no para que aprendan, bueno, sí para que aprendan y tal vez entender un poco mejor las referencias que puede que se les escape. Hoy hablaremos sobre una película que nos gusta mucho a Itzel y a mí, porque habla sobre un pintor que nos gusta, que se llama Vincent Van Gogh, y hablaremos sobre cartas a Van Gogh. Ujú. Esta es una película dirigida por Dorothea Goidea y Hugh Wilkelman. Tuvo una nominación al Oscar como mejor película animada en 2019 usando el método de rotoscopía, que es una técnica de animación creada por Matt Fisher de los inicios del siglo XX, muy similar a la animación que ocupa Disney. Bueno, sobre todo la antigua, la animación antigua. Por ejemplo, lo podemos ver en Blancanieves, Cenicienta, ¿no? Que fueron las primeras películas, en donde se llevaba al estudio a un modelo, una modelo, se dibujaba a mano y en base a eso ya como que hacían diferentes paneles de movimiento por movimiento y ya se agregaba el color, paisaje y todo. Entonces, es esta misma técnica, muy parecida al stop motion, que la ocupa Tim Burton, pero en escultura, que es muy similar. Cada movimiento se va grabando, ¿no? Y se va recompilando. Ujú. Algo que se me olvidó mencionar a Itzel es que esta animación es en base o sea, tomaron como base las pinturas de Van Gogh, por lo cual hace que parezca así todo como si fuera sacado de una pintura. Y también fue nominado a los Oscars en el 2019 como mejor película de animación. Y ya, pues hablando con el tema como tal, Vincent Van Gogh, a lo contrario que muchos creen, él fue el segundo hijo de tres. Se llama Vincent porque sus padres tuvieron un primer hijo y bueno, en esa época como que no duraban mucho, no había la tecnología que hay ahora y pues murió muy pequeño y cuando nació Vincent, los padres por alguna extraña razón tuvieron la brillante idea de ponerle el nombre de Vincent a su siguiente hijo. Él nació en lo que hoy conocemos como los Países Bajos, en una familia muy tradicional. Su padre era sacerdote, su madre era ama de casas y su tío era vendedor de arte, que siento que tanto el tío como su papá fue algo que influyó demasiado para pues la vida de Van Gogh. Pues estuvo también involucrado en la venta de arte junto con su hermano menor Tío, que pues ya vamos a hablar de él un poco más adelante. Y creo que se ve bien reflejado, si quieren una sugerencia, tampoco los vamos a obligar a leer, sobre, creo que lo reflejan muy bien en los primeros capítulos de una novela histórica basada en su vida que se llama Anhelo de Vivir. Creo que lo refleja muy bien esta parte de sus primeros días y cómo intentaba convertirse en pintor. Y como le decía, intentó varias profesiones, intentó ser predicador como su papá, no le funcionó, intentó ser am, pues vendedor de arte y pues así estuvo como que fue una temporada como que buscando y a los 27 años ella es cuando se decide a dedicarse a la pintura. Así que gente, si les dicen que a los 27, si sienten que a los 27 años ya pasó su vida, no les hagan caso. O sea, Van Gogh empezó a ser pintor a los 27 años, nosotros con 29 años ya empezamos con este podcast, así que nunca es demasiado tarde. Su primer periodo artístico fue inspirado por un pintor llamado Pablo Rubens y también su inspiración en los grabados japoneses, que pues se dedican más a la cuestión de la naturaleza y a lo cotidiano y a lo místico.
en su época, como lo reflejan, creo que lo reflejan en varias películas, fue muy incomprendido y considerado raro. Este, pues su mayor vínculo en realidad con su familia fue con su hermano Theo, porque los dos eran súper cercanos y ya veremos cómo esta unión fue lo que ayudó a que conociéramos a Van Gogh en la actualidad y fuera reconocido como lo conocemos ahora. Y desafortunadamente, como muchos artistas, la gente no entendía su arte ni pues lo que estaba viviendo en su interior, que pues obviamente están plasmado en su pintura, que si un día tienen la oportunidad de verla en vivo, creo que este, ustedes pueden ver la pintura y pueden sentir lo que él sentía en ese momento. Mm, pues sí, es que así funciona el arte, ¿no? Pero en 1886 se fue a París a alcanzar a su hermano, tío, quien era en ese momento el director de la Galería Goupil, que era la galería del tío, donde ambos trabajaron, y conoció a otros artistas como Pizarro, Monet y Gauguin, por lo que los impresionistas obviamente influenciaron, ¿no? En su arte, o sea, y más que nada ahí mismo tú viendo las obras, vendiéndolas, pues eso también le generó como que nuevas ideas, ¿no? Y de hecho tuvo un proyecto de crear una escuela de arte con Gauguin, quien era uno de sus amigos cercanos, pero sin embargo como que llega a un punto de quiebre entre ambos, como que no se sabe bien qué pasó, cómo discutieron, pero es cuando justo se cuenta que Van Gogh traía una de sus orejas, ¿no? En las manos, pero no sabe si él mismo se la cortó, si fue Gauguin o fue un accidente, ¿no? Incluso. Pero bueno, de ahí tuvo como un periodo de deterioro en salud mental, se vino para abajo y fue ingresado al manicomio Saint-Remy en 1890. Em, Perdón, fue hasta 1890 que salió del instituto. O sea, no me imagino qué es haber sido ingresado, ¿no? En un instituto mental y menos lo que era un manicomio de la época. Entonces, bueno, logró salir y se fue a un burs Suisse. Yo no es muy bueno mi francés, Aparte de que tiene pero nombre bueno, largo. sí, tiene un nombre muy largo. Y ahí estuvo bajo la supervisión del doctor Gachet, ¿no? Que era un conocido igual de la familia y un médico reconocido porque tenía como otros métodos para la época, ¿no? De tratamiento. Y él se especializaba en tratar justamente artistas, ¿no? Entonces, hay que señalar que, pues sí, los manicomios no eran unas instituciones muy bonitas ni muy empáticas como ahora son las Sí, instituciones porque antes te mentales, ¿no? O sea, encerraban. ajá, nada que ver. Sus métodos pues eran como muy agresivos y realmente como que estaban en experimentación. Entonces, no es de extrañar que pues Van Gogh quedara obviamente afectado por eso. O sea, yo digo que a partir de eso ya no fue igual, ¿no? No sería igual. Y bueno, afortunadamente logró salir, pero pues esa marca quedó en él. Sí, desafortunadamente eran menos humanistas, por así decirlo, o sea, tenían Humanos. menos, no tenían nada de empatía, cero empatía a los manicomios, entonces la gente sí terminaba muy loca y aparte de que los encerraban, o sea, era muy deplorable y deprimente los manicomios de la época. Pero bueno, Van Gogh, él perteneció a una corriente llamada postimpresionismo. Pero para hablar del postimpresionismo tenemos que hablar del impresionismo. Pues, corriente nació en 1874, cuando alguien que se decía que era crítico llamado Louis Leroy, que era otro pintor y como lo mencionaba, un crítico de arte, fue a una exposición de Monet porque estaba presentando una pintura llamada Impresión Sol Naciente. Y como todo buen crítico, nada más lo veía lo negativo y si ya decía algo positivo, porque era obviamente sarcasmo,
su crítica cuando ya fue a escribir su artículo, decía, o sea, lo voy a citar literalmente, pues estoy impresionado, debe de haber una impresión ahí. De ahí sale el nombre del impresionismo. O sea, a veces como, o sea, los nombres vienen de cosas bien, bien sencillas, no es como que fuera de, ay, wow, vamos a ponerle este nombre, ¿no? Sino es como de cosas que luego dices, tonterías que luego dices ya cuando estás hablando con tus amigos. Muchas cosas salieron así. Mm, Este, Pero hay que aplaudirle a Monet, ¿no? Para aprovecharse de esa crítica, que digamos que no constructiva sí, hacia su arte y decir, ah, sí, pues voy a crear mi corriente artística, fíjate. y creo que un ejemplo claro es Joan Sacrebleu haciendo una crítica a Emilia Pérez con todos los estereotipos posibles de París, ¿no? Entonces, bueno, Mm, el objetivo del impresionismo como tal era pintar lo que estabas viendo en el instante. O sea, podía ser un paisaje, un picnic, podía ser como el caso de este pintor que hacía las bailarinas también. Era mucha cuestión de vida cotidiana, porque digamos que la corriente anterior era muy detallista, o sea, era demasiado detallista. Ustedes vean, o sea, busquen en internet pinturas de a principios del siglo XIX y no tienen nada que ver con el impresionismo, con el impresionismo. Y bueno, junto con el impresionismo salieron varias vertientes, por así decirlo, ramas. Entre ellas está el famoso puntillismo, que como lo odio. No, no sé cómo la gente puede tener paciencia para hacer puntillismo. Y salió el bueno, postimpresionismo. ya es otro que nivel, ¿no? sí, sí, no entiendo cómo las Pero escuelas nos hacen hacer puntillismo. Bueno, a mí todavía me tocó hacer puntillismo en la escuela con una Mona Lisa. sí, pues, bueno, en pequeña escala es entretenido, ¿no? O sea, ya más Sí. bien en grandes escalas, como el autor, que no recuerdo su nombre, que fue el creador de esa técnica, que todas las ve con puntillismo, pues ya era de plano, porque híjole, no, pues qué paciencia, ¿no? Pero bueno, el postimpresionismo, según John Reuel, que es igual otro crítico de arte y especialista en el impresionismo, dice que uno está más enfocado en lo cómodo que en lo preciso. Pero pues eso a mí como que al final pues no me deja clara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Yo diría que más bien viene siendo ahora sí que una misma corriente, pero pues tal vez como suele pasar, ¿no? O sea, perteneces a un grupo, a una corriente, pero cada quien tiene su propio estilo y sello, ¿no? Ujú, Entonces, a mí el impresionismo es de las, y posimpresionismo, como aquí menciona esta persona, son como de las corrientes artísticas también más complejas, o sea, no porque se ve así todo difuso, significa que es, ay, pues qué fácil, ¿no? Cualquiera hace eso. No, sí, ahora sí que lo que se enfocan más que nada ellos es en ver cómo va cambiando la luz, ¿no? O sea, podemos ver que Monet repite, por ejemplo, mm, muchos paisajes, ¿no? O sea, es el mismo, pero con diferentes, colores, con diferentes paletas, porque hay unos que los toma en la mañana, otros en la tarde y otros ya casi del anochecer, ¿no? O sea, ujú. por eso también él se quedó ciego, Sí, porque se enfocaba mucho en eso, en la luz, y sobre todo pintar pues bajo la luz del sol, pues daña mucho la vista, ¿no? O sea, al final lo vas perdiendo. Entonces, como que todos como que retoman más esta corriente de observación hacia la naturaleza, hacia el cambio de luz y como a qué está pasando, ¿no? Afuera y cómo se mueve, porque incluso por eso hay muchas pinturas que están borrosas, pero es porque ahora sí que le hicieron en el movimiento, ¿no? O sea, que las personas están moviendo, o sea, hasta eso tienen que ser rápidos, ¿no? O también puede ser porque pues en el secado se les fue, ¿no? Y se corrió, que sí. también el óleo no es una técnica que se seque pues muy rápido, ¿no? Sí, de hecho, una vez Entonces, alguien muy querido por mí me dijo que si tú querías ver una pintura del impresionismo o de esa corriente, no debías de verlo de cerca porque lo único que vas a encontrar son puntos.
si quieres ver ya el arte, apreciarlo como tal, te tienes que alejar para poder ver como tal pues, la pintura, lo que quería plasmar el autor. Bueno, ajá, eso es general en todo el arte. O sea, Ujú, bueno, sobre todo en las pinturas no se ven de cerca, a menos de que quieras ver claramente cómo hizo la pincelada, ¿no? Los detalles. Pero para apreciar bien la obra tienes que estar como a unos 2 metros, más o menos, de lejos, para que puedas ver como el conjunto, ¿no? De cómo se ve la luz, sí, las sombras, ¿no? Las formas y eso, ¿no? O sea, ya más acercarte es para ver como de, ah, mira, aquí tiene tal textura, ¿no? O se ve que tiene muchas capas de pintura, o aquí hay una línea, ¿no? Que no se ve tal vez tanto a lo lejos, pero de cerca sí, ¿no? Entonces, pues esos detalles, ¿no? Que hacen también a la pintura como especial. Y en ese aspecto, pues Van Gogh era un maestro, ¿no? Del color, sobre todo porque, o sea, todas sus pinturas están llenas de capas y capas y de movimiento, ¿no? O sea, es estar como que haciendo la pincelada, así, ¿no? Entonces, digo, para mí, digo, impresionismo y postimpresionismo, pues no encuentro como una gran diferencia. Para mí vendría siendo como una misma corriente, si acaso dividida como pues por tiempo, ¿no? O sea, obviamente como inició, a veces no va a seguir, ¿no? Entonces hay ciertos cambios, pero bueno. sí, bueno, como decía Itzel, pues según esto, la diferencia, porque debemos de dejar algo claro, el arte es muy interpretativo, o sea, Itzel no va a ver la misma manera, este, una misma pintura que yo, ¿no? O sea, ella le puede dar un significado, yo le puedo dar otro significado, aunque Ujú, creo que esas veces, pues son interesantes porque tienes debates sobre, ujú. este, Sí, y al final resulta que tal vez el artista ni quería dar a entender ni una ni otra cosa, ¿no? O sea, así pasa. Y eso es lo interesante. Ujú. bueno, siguiendo con esto del postimpresionismo, que Itzel dice que no le ve, como que una diferencia, tal vez sería como que las épocas, porque también las épocas O sea, influyen mucho, ajá, pues, en el arte, en la moda, también puede ser eso. El postimpresionismo, pues digamos que tiene como colores más vividos. Bueno, según expresan sentimientos, pero yo creo que cada corriente artística en cuanto a pintura tiene eso de que tiene pues esos sentimientos o ideas del artista, pero como ya lo había y mencionó Itzel, se va a lo natural. sí, más Este, que nada como que retoma, ¿verdad? no, no, Como que no. retoma pues este naturalismo, porque venían de una corriente artística como más seria, más sobria, que es el neoclásico, o también estaba el otro extremo, ¿no? Que era el romanticismo, ¿no? Que había como muchos contrastes, ¿no? De luz y sombra, como más dramático, aún más expresivo, o sea, yo diría que el impresionismo, eh, pero llegaba al punto de ser exagerado, ¿no? Para algunos. Entonces, el impresionismo yo lo siento en ese aspecto como que dice, a ver, no queremos ni irnos ni acá ni para allá, sino como que queremos hacerle algo diferente, ¿no? Sí, y bueno, Entonces, sí. dentro de esta corriente, hubo pues varios artistas, porque es como de, ay, me gusta esta corriente, me gusta cómo pintan, voy a pintar parecido a ellos, pero no significaba que pintaban igual. Este, pues dos grandes representantes de la época de Van Gogh, que también son de la corriente del post-impresionismo, es Gauguin. Mamá, si ves esto, perdóname mi francés, ya te dije que estoy muy mala en el francés, que es famoso por sus pinturas pues, de la vida cotidiana de Tahití, o sea, después de que tuvo su pelea con Van Gogh se fue a Tahití y ahí empezó a hacer como que pinturas de la vida cotidiana de esa isla. Este, y como mencioné Itzel, o sea, no sabemos qué pasó entre Gauguin y Van Gogh, porque o sea, en un momento eran amigos y ya no lo eran.
Entonces, pues hay muchas teorías de lo que pudo haber pasado, como que pues Gauguin no estaba como que vio que no había como algo remunerado, o yo qué sé, ¿no? O sea, hay varias cosas que pudieron haber pasado, solo ellos habrán sabido. Y el otro artista, el que también es súper famoso, es Toulouse-Lautrec, que es conocido como el padre del diseño y es muy reconocido por sus primeros carteles del, del Moulin Rouge. Entonces, esto es lo que alguno de los artistas, ¿no? Pero regresando a Van Gogh, una de como les decíamos, Van Gogh fue un artista, pues, mal interpretado, ay, se me fue la Como palabra. muchos, ¿no? En su propio tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor Ajá, estaban avanzados, ¿no? Para su época o traían como, pues, ideas disruptivas, ¿no? Sobre todo, porque eso es lo que distingue como a los artistas, ya sean incluso músicos, ¿no? Por ejemplo, Beethoven no fue tan reconocido en vida como Mozart, mucho menos, mujeres, ¿no? Pero digamos que rompían ciertos, parámetros sociales, ¿no? Normativos, que entonces por eso como que los señalaban como raro, ¿no? ujú. Ujú. Era mal comprendido, ya me acordé. Y bueno, como les mencionaba hace rato, Vincent y Theo tenían una relación súper cercana, que al punto que Theo era pues básicamente el único comprador de arte de Van Gogh. Y entonces cuando Van Gogh muere, porque solo se sabe que fue un disparo, no se sabe muy bien las circunstancias en que o sea, si lo dispararon o se desvivió de la vida, este, pues Ujú. Tío quedó pues súper devastado porque pues era su única familia, ¿no? Básicamente. Aparte de que se había casado, tenía su esposa y su hijo, y, y al poco tiempo su hermano Tío muere, y pues la esposa de Tío, que se llamaba Joana, am, fue la persona responsable de que ahora conozcamos a Van Gogh como tal. Mm. Entonces, pues, ella empezó a, pues, a vender sus cartas, en donde, pues, podemos entender un poco más esta cuestión que tenía Van Gogh en su cabeza, o sea, cómo pensaba, sus sentimientos, que te podría ayudar a entender un poco mejor las pinturas de Vincent. Y ella fue la que en realidad pues, se empezó a difundir a Van Gogh, pues porque aparte tenía un niño que sacar adelante, ¿no? Entonces, es por eso que Sí, conocemos Van Gogh, es un gran artista ahorita en la actualidad, a diferencia de lo que fue en su tiempo. sí, claro. Sí, y ella fue la que empezó a vender más que nada sus obras, ¿no? O sea, las Ujú. empezó a mover con los coleccionistas, porque, digo, desafortunadamente muchas veces, o sea, el artista tiene el talento, ¿no? Para hacer arte, pero no para vender. Entonces eso Sí, era lo que pasaba con Van Gogh, como con muchos otros que saben hacerlo, pero no moverlo, ¿no? O por distintas cuestiones, ¿no? A veces también tienen muchos complejos y por eso no venden su obra, ¿no? O son muy perfeccionistas, ¿no? Pero bueno, podemos rescatar como de esta película. O sea, más que nada, número uno, diría que el arte, ¿no? O sea, el arte de la misma película, porque está hecha a forma de que es como si fueran pinturas, ¿no? Del mismo Van Gogh. Entonces, como que eso es pues muy atractivo, muy entretenido, los colores, los efectos, obviamente también las actuaciones, ¿no? O sea, muy buenos, muy buen reparto y la historia, ¿no? Que se centra no tanto en, ay, Van Gogh como pobrecito, ¿no? Cómo sufrió, más bien cómo fue su vida y cómo era percibido, ¿no? Por los demás, ¿no? Entonces, también como que da esos enfoques, ¿no? A su alrededor, o sea, del doctor, de su hermano, como todo o lo sea, y veían eso es a como, él. ajá, como más, siento que es interesante, ¿no? Porque hay bastantes películas de Van Gogh, o incluso en algunas series, ¿no? Han salido, pero casi siempre te lo ponen como, ay, el pintor trágico, ¿no?
y dramático, pero digo que sí lo fue, ¿no? En cierto aspecto, pero él no solo era eso, ¿no? O sea, él era mucho más, ¿no? Ujú. Entonces, yo les recomiendo mucho esta película. Está en Amazon Prime. Este, aprovechen. Y si no, pues debe estar en algún lado. También, Eh, no muy legal, de seguro sí está. Pero digo, nosotras la vimos en Amazon Prime, y fue una joya. Y también este mismo director tiene otro muy similar que recomiendo que se llama En el nombre de la tierra, que se sienta creo que en Polonia, Ucrania, algo así, pero o sea, igual es como si fueran pinturas, entonces está como muy bonito ver eso porque pues propuestas de cines, pues a veces, bueno, de películas o de cines, a veces como que llegan a ser muy monótonas, ¿no? Digo, más que nada en el cine comercial. Entonces, este es como que algo que te puede sacar de la monotonía y que te puede por si quieren ver algo entretener muy bien. diferente. Ajá, y ver algo diferente. Entonces, yo les recomiendo mucho esta película y Sí. gracias por acompañarnos en este Y otra cosa que antes de episodio. despedirnos, otra cosa que también cómo manejan es la cuestión de pues, la salud mental, ¿no? De Van Gogh y cómo Ujú. cada personaje en la película lo tomaba de manera diferente, ¿no? Unos estaban de acuerdo, otros no, pero creo que es algo normal dentro de esto. Entonces, creo que también nos ayuda un poco a entender un poquito mejor a Van Gogh. Y pues sí, como dice Itzel, es una película, si quieren ver algo un poquito diferente, entonces yo creo que sí les recomiendo, sobre todo si son amantes de la pintura y sobre todo de Van Gogh, ¿no? O Porque, cinéfilos. ujú, Ujú. entonces, pues, este fue el primer capítulo. Espero que les haya gustado. Y si quieren otros temas, pues déjenlo en la cajita de comentarios.